Escrituras, Lucas capítulo 19, Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 37 al 42. Lucas 19, verso 37 al 42. Y dice la palabra del Señor: al acercarse él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Verso 42. Dijo: cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Como quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, venía con una gran oferta de parte de Dios para la nación de Israel. Desde luego, la llegada de Jesús a Jerusalén lo que implica es precisamente esto: la oferta que Dios le viene a traer, la propuesta que Dios le viene a hacer a Israel. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11 y en el versículo 57, dentro del proceso del análisis que hacen los discípulos con respecto a esta propuesta, Juan dice al final, dice que llana y sencillamente Jesús venía a traer una propuesta de salvación para Israel, una propuesta de cumplimiento de lo que Dios había prometido desde el tiempo de Abraham a una nación que todavía no existía. Sin embargo, cuando Jesús venía a Jerusalén, Juan dice que ya los líderes religiosos le habían puesto precio a su cabeza. Lo que quiere decir es que mientras Jesús viene hacia Jerusalén, ya en Jerusalén lo están esperando para matarlo. Desde luego, Jesús no estaba incauto de ello. Jesús no estaba ajeno de esa realidad. Jesús sabía que el Kairos de Dios había hecho sincronía con el crono de los hombres, con el tiempo de los hombres, y ya era cuestión de dejar que Dios tomara el control de las circunstancias. De hecho, encontramos en las Sagradas Escrituras a Jesús expresando, cuando va camino a Jerusalén, en el verso número 20 del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, en Lucas 19:20, encontramos a Jesús diciendo que Él va precisamente a Jerusalén porque ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y a mí me llama la atención el hecho de la forma y manera como Jesús describe lo que va a suceder en Jerusalén, versus lo que los religiosos describen va a pasar cuando Jesús llegue.
para los religiosos, ellos están diciendo, cuando Jesús llegue aquí, en buen puertorriqueño, le vamos a tumbar la cabeza. Lo vamos a matar. Ya todo está cuadrado, ya todo está planchado, ya todo está listo. Él pone el pie aquí y nosotros entramos en ejecución de nuestro plan para asesinarnos. Sin embargo, Jesús está respondiendo que Él va a llegar a Jerusalén porque es necesario que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y desde luego, uno es el pensamiento de los religiosos de Israel y otro es el pensamiento de Dios. El mundo judío piensa que lo va a callar. El mundo judío piensa que lo va a aniquilar. El mundo judío piensa que va a frustrar su meta, su objetivo. Pero el cielo ha determinado que como consecuencia de ello, Jesucristo será glorificado y la humanidad alcanzará salvación. Desde luego, tan claro sabe Jesús lo que va a suceder en Jerusalén, y tan claro tiene Jesús la interpretación de lo que Dios hará a través de su muerte, que dice la Escritura que cuando Jesús entró a Jerusalén, exclamó y dijo: esta es la ciudad que mata a los profetas, y esta es la ciudad que apedrea a los que son enviados por Dios. Lo que quiere decir y lo que quiere plantear es que el camino de Jesús hacia Jerusalén tiene una meta clara. En la mente de los religiosos de Israel es la destrucción de Jesús. En la mente de Jesús es la glorificación del Padre. Y desde luego, cuando uno mira esos dos conceptos, lo que hay en la mente de unos y lo que hay en la mente de Jesús, me parece que es un desafío extraordinario para aprender a descansar y a confiar en Él, porque muchas veces lo que puede resultar para nosotros la conclusión lógica de una circunstancia es diametralmente opuesto en el plan y en el propósito de Dios. Lo que tal vez para algunos puede decir: óyeme, esto que me va a suceder definitivamente va a ser trágico para mi vida. En la mente de Dios, en el pensamiento de Dios, en la meta divina, puede tener un propósito totalmente diferente. Por eso dice la palabra del Señor que a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, desde luego, el cuadro tiene que ser visto dentro de su contexto. ¿Qué vivían los ciudadanos de Jerusalén en el momento en que Jesús entiende que es la hora, entiende que es el momento para entrar a Jerusalén? ¿Cuál era la experiencia política que vivían los ciudadanos de Jerusalén? Bueno, pues los ciudadanos de Jerusalén vivían una invasión imperial. El imperio romano había entrado a sus tierras, había entrado a sus territorios, les había invadido, y desde luego la tierra que era de Israel ahora era administrada y era gobernada por extraños. Tan es así que esa invasión imperial repartía los territorios de Israel a unos gobernantes mezquinos y engreídos de poder. Tal es el caso que nos relata precisamente el capítulo 19 de Lucas en su introducción, cuando habla precisamente de Herodes Arquelao, ¿verdad? Porque no era solamente Herodes Arquelao, era también Herodes Felipe, era también Herodes Antipa, hijo de Herodes el Grande, y a todos y a cada uno de ellos el imperio le separó un pedazo del bizcocho,
un pedazo del postre de la nación, de la tierra de Israel, y se la entregó para que ellos la gobernaran a su antojo. Desde luego, cuando estas cosas suceden, cuando estas cosas pasan, los pueblos entran en graves y serias crisis. Los pueblos entran en grandes y profundos sufrimientos. ¿Cuál era la situación de Israel en el momento en que Jesús decide entrar a Jerusalén? Pues era una situación de dolor, era una situación de frustración, era una situación de congoja. Hacía un par de años atrás que se habían asesinado una cantidad enormísima, escuche bien, una cantidad enormísima de fariseos. De hecho, cuando Jesús tenía 12 años de edad, se habían asesinado bajo cruces a más de 1000 personas que se habían rebelado contra el imperio romano. ¿Qué era lo que vivía Israel cuando Jesús decide entrar a Jerusalén? Pues Israel vivía dolor, Israel vivía sufrimiento, Israel vivía desesperanza, Israel vivía angustia. Y lo peor de todo, la fe religiosa no les acompañaba. La fe religiosa se había convertido en una masa de hipocresía religiosa que doblegaba el sentido de servicio auténtico a Dios por uno de apariencia. Por eso Jesús los definió y dijo de ellos: ustedes caminan millas enteras para hacer a un gentil prosélito, y luego que lo hacen prosélito lo convierten en 10 veces hijo del infierno. Por eso Jesús les llamó hipócrita a los religiosos, porque llana y sencillamente la hipocresía estaba sustentada en la apariencia de una fe y de una relación con Dios. Cuando Jesús entró a Jerusalén, una sensación de impotencia de un pueblo que una vez había soñado en grande, porque Israel tuvo tiempos de grandeza. Israel tuvo tiempos de grandeza en David. Israel tuvo tiempos de conquistas en David. Israel logró posesionarse de todas sus tierras en David. Israel empezó inclusive a soñar en David, a profetizar en David. De tal manera que llegó el momento en que las profecías hablaban de que después que David muriera, vendría un retoño de su simiente para gobernar a Jerusalén, para gobernar a Israel. Y desde luego, dentro de esa sensación de impotencia que había entre la gente de Jerusalén, todavía había cierto suspiro en la esperanza profética de ese retoño. Cuando estos hombres y mujeres de Jerusalén veían el atropello de estos gobernantes que a mansalva gobernaban sus tierras, ellos decían: un día aparecerá el retoño de David. Y cuando aparezca el retoño de David, estos abusos se acabarán, estos atropellos terminarán, estos maltratos cesarán. Un día aparecerá el retoño de David, y cuando el retoño de David venga, entonces nosotros empezaremos a firmar nuestro reino. Y si con David tuvimos todo el territorio, con su retoño tendremos todo el mundo. Este era el sueño. Con esto era que ellos se acostaban a dormir. Esto era lo que los despertaba. Un día aparecerá el retoño de David.
Así es que Jesús aparece en Jerusalén cuando la nación vive bajo la hipocresía, bajo la intriga, bajo el dolor, bajo la desesperanza, bajo la pobreza. Pero Jesús aparece en Jerusalén cuando todavía hay un pábilo humeante, hay una llamita pequeñita que todavía parpadea en el tronco del carbón. Y desde luego esa esperanza todavía se avivaba en el corazón de la gente de Jerusalén. Así es que cuando Jesús decide entrar en Jerusalén, en la mente de Jesús hay un concepto claro. En la mente de los religiosos hay un concepto claro. Desde luego, en el de Jesús glorificar al Padre, en el de los religiosos matar a Jesús. En el pueblo incluyendo a los discípulos, hay un concepto bifurcado, alterado por las circunstancias, que llana y sencillamente les hace pensar que el Jesús que viene para otra cosa. Cuando Jesús entra a Jerusalén, afloraron los recuerdos y estos provocaron la explosión entusiasta. Desde luego fueron los discípulos los que empezaron, como diría alguien, la bulla. Fueron los discípulos los que empezaron el jolgorio. Jesús se montó en el burrito y de inmediato el discipulado empezó a gritar: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Pero inmediatamente los gritos y la algarabía de los discípulos logró el contagio de un pueblo que soñaba, de un pueblo que añoraba, de un pueblo que anhelaba el retorno del retoño, de ese hijo de David que iba a aparecer. Y desde luego, ante el contagio del entusiasmo, afloraron los recuerdos del pasado. En el año 167 a.C., había venido ya a Jerusalén en un pollino un libertador. Se llamaba Judas Macabeo. 167 años antes de Cristo, Judas Macabeo había entrado a Jerusalén en un pollino. Y desde luego, cuando entró a Jerusalén en un pollino, venía anunciando que Israel tendría paz, porque él había derrotado a Antíoco Epífanes. Cuando Jesús empezó a entrar a Jerusalén, el recuerdo de lo que había pasado 167 años atrás afloró, porque en Jerusalén había otro Antíoco, un Antíoco diversificado, un Antíoco representado en el imperio de Roma, representado en unos gobernantes que atropellaban al pueblo, en 3 gobernantes hijos de un rey que atropellaba a los judíos. Y desde luego, como resultado de ello, el pueblo se contagió. ¿Por qué es importante decirlo de esta manera? ¿Por qué es importante decirlo de esta forma? Porque conociendo el contexto histórico, conociendo qué es lo que pasaba en ese escenario, en ese momento, es que usted en esta mañana puede entender con perfecta claridad lo que implica para la iglesia cuando dice la entrada triunfal a Jerusalén. Porque la cristiandad le llama eso la entrada triunfal. Pero si usted lo lee sin conocerlo, usted dice: ¿qué triunfo hay en esa entrada? ¿Qué de triunfo tiene esa entrada? ¿Qué entusiasmo de triunfo puede presentar la entrada? Pues es importante conocer estos eventos para que entendamos que detrás de lo que aparenta ser una derrota, había un glorioso triunfo.
Porque desde luego aquí el problema es un problema de entendimiento. Para los religiosos de Israel era el momento para matar al Mesías. Para el pueblo era el momento para evocar el pasado y entender que hay probabilidad todavía de que aparezca entre nosotros el gran libertador. Y si estos están gritando que este es el rey que viene y que hay que decir hosanas a este rey, hay que pedirle auxilio a este rey, pues vamos a contagiarnos todos a ver qué es lo que pasa. Pero en Jesús estaba claro. Su entrada a Jerusalén no era para satisfacer los deseos mezquinos de los religiosos. Su entrada a Jerusalén no era para satisfacer las necesidades apremiantes pero pasajeras del pueblo. Su entrada a Jerusalén era para cumplir a cabalidad lo que el Padre soberanamente se había propuesto para con toda la humanidad. Jerusalén creía que Jesús venía a liberarlos de una opresión política. Jerusalén creyó que Jesús venía entrando a Jerusalén para devolverle los años de gloria que ellos habían tenido con David. Escúchenlos. Hosana al Hijo de David. Hosana se ha convertido hoy en un cántico de victoria, pero Hosana en ese momento no era un cántico de victoria, era reconocimiento de desgracia. Hosana lo que quiere decir es: reconocemos que estamos en desgracia, por favor, ven a salvarnos. Ahora, fíjense qué complicación más interesante. Ellos decían hosana al Hijo de David. Y en efecto, proféticamente hablando, Jesús era el Hijo de David. Pero no era el Hijo de David a quien el pueblo le estaba dando la bienvenida. Él era el Hijo de David, de quien los profetas habían hablado. Claro que venía a gobernar, pero no venía a gobernar como David gobernó. Claro que venía a libertar, pero no venía a dar libertad como David dio libertad. Claro que venía a devolverle esperanza a Israel, pero no se la venía a dar como David le había dado esperanza a Israel. Porque si bien es cierto, una vez David gobernó y logró la hegemonía del pueblo, pero ahora el pueblo estaba en desgracia. Una vez David dio libertad al pueblo, pero ahora el pueblo había vuelto a estar nuevamente en esclavitud. Una vez David había devuelto esperanza a Israel, pero ahora de nuevo Israel había perdido la esperanza. Por lo tanto, la entrada de Jesús a Jerusalén no anunciaba un reino político. La entrada de Jesús a Jerusalén anunciaba un reino espiritual. Jesús no viene a lo que Israel creyó venía. Porque a fin de cuentas, Dios no viene para lo que tú y yo creemos que viene a veces. ¿Me entendió bien? Dios no siempre viene a lo que tú y yo creemos que viene. En este caso, Él no venía para ser un gobernante de una nación. Él venía para ser rey de la humanidad. Ahora, tomemos unos minutos la forma como lo interpreta, como lo reinterpreta Juan.
en el capítulo 1, en el versículo 10 y versículo 11. Juan dice, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. En el pensamiento griego se decía que todo lo que está en orden tenía que tener una mente. Todo lo que está en orden tenía que tener una palabra. Porque el orden anticipaba precisamente el que detrás de ese orden tuvo que haber existido alguien que provocara ese orden. Por eso el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, los cielos. Oiga, ¿sabe? Los astrónomos dicen que hay tantas estrellas como arena en la mar. Y usted se imagina, habiendo tantas estrellas como arena en la mar. Oiga, que los astrónomos puedan anticiparle a usted cuándo viene un astro, cuándo surge una estrella, cuándo será vista, por dónde será vista, a qué hora será vista. ¿Sabe la razón por la que lo pueden hacer? Porque todo ello tiene orden. Y los griegos decían, si tiene orden, antes de ese orden hubo una mente. Y si hubo una mente, tuvo que haber habido una palabra. Y a esa palabra y a esa mente los griegos le llamaban el logos. Ese es precisamente el logos. Es la palabra creadora de Dios que creó todo el cosmos. Juan va a plantear precisamente que esa palabra creadora y ordenadora de Dios vino a este mundo. En el principio era el Logos, y el Logos era Dios, y el Logos estaba con Dios. Y el Logo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Ahora, note bien lo interesante de este planteamiento. ¿A dónde vino el Logo? Fíjese lo que dicen los griegos. En el orden del cosmos, en el orden del universo, en el orden de los astros, en el orden de las estrellas, hay una mente. Ahí hay una mente. Ahí hay una palabra que lo dirige todo. Óigame, qué cosa extraordinaria. Que ese Logos no vino a Roma, no vino a Grecia, no vino a Babilonia, no fue a Etiopía. Ese Logos no fue a Egipto. Ese Logos vino a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? ¿Por qué a Jerusalén? Los profetas hablaron de Jerusalén y la llamaron la ciudad del gran rey. Los profetas hablaron de Jerusalén y la llamaron el especial tesoro de Dios. Los profetas hablaron de Jerusalén y la llamaron el pueblo santo, el pueblo especial, la ciudad especial de Dios. Los profetas hablaron de Jerusalén y dijeron que Jerusalén era la exclusiva posesión de Dios. ¿Por qué el Logos vino a Jerusalén? ¿Por qué Jesús entra a Jerusalén?
porque desde luego Jesús, entrando a Jerusalén, le hacía saber a Israel que a lo suyo vino. ¿A qué vino? A cumplirle a Abraham lo que le había prometido: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso la Biblia dice, Jesús enfiló su rostro, sabía que lo iban a matar, sabía que lo aniquilarían, pero no había otra alternativa. Pero no tradujo la alternativa como una desgracia, sino que dijo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hoy para Jerusalén, porque Dios lo que promete, lo cumple. Porque a Dios no se le olvida una sola palabra, porque a Dios no se le olvida un solo compromiso, porque a Dios no se le olvida un solo detalle. Por lo tanto, Jerusalén, matas a los profetas, apedrea a los que te son enviados. Sé que ya le pusieron precio a mi cabeza, sé que me van a matar, pero no hay otra alternativa. Dios en las edades decidió que el lobo entraría a Jerusalén, porque había constituido a Jerusalén su tierra, su especial tesoro. Y aunque el mundo esté en contra de mí, Jerusalén, prepárate, porque voy a entrar. Por eso la cristiandad le llama la entrada triunfal, porque con esa entrada triunfal se revela, ¿sabe qué? Que Dios está dispuesto a pagar el precio que sea por cumplirte lo que te prometió. No importa lo que cueste. Por eso el autor bíblico dice: el que no escatimó ni a su propio hijo. No importa lo que Él vino a lo suyo. Jerusalén era su casa. Jerusalén era el cumplimiento de Dios a Abraham. Jerusalén era el primer lugar que vería a Dios. De hecho, cuando oró y lloró sobre Jerusalén, le dijo: cuántas veces he querido venir a acurrucarlos como la gallina junta a su polluelo. Lo que es interesante es lo que siempre se ha planteado como una gran interrogante de las acciones humanas. ¿Cómo es posible que después que le dijeron bienvenido, Hosana, ven a ayudarnos, a la vuelta de unas horas ya estaban tan confundidos y en lugar de decir Hosana, decían crucifícale? Porque no entendieron. No entendieron. Si ellos hubieran entendido que el Lobo de Dios estaba entrando, si ellos hubieran entendido que el que controla el cosmos, ¿se acuerdan aquellas expresiones? ¿Quién es este que aún a la mar y al viento le hablan y le obedecen? Bendito si lo que hizo aquí fue un milagrito. Él controla todos los astros, Él controla todas las estrellas, Él controla todo el cosmos y todos ellos le obedecen. Decirle al viento cállate y a la mar enmudece, eso era simplemente una tarea cotidiana en el segundo de Dios. Pero ellos se sorprendían. Pero la vida de fe no puede ser una vida de sorpresa. La vida de fe tiene que ser una vida de compromiso. Los humanos vivimos de sorpresa. Escuchamos a un gran orador una vez y decimos: ¡wow! Ese hombre es terrible, porque vivimos de impresiones. Escuchamos a un político hablar una sola vez y decimos: ¡wow! ¡Dios mío! Eso es terrible, porque vivimos de impresiones. Nos encanta vivir impresionados. Compramos por impresiones, por eso nos explotan tanto en el comercio.
Por eso tenemos tantos anuncios en la tercera edad. Lo llevan hasta el cine. Compran hasta mantecado. Porque vivimos de impresiones. Aquella gente se impresionó, pero nunca se sentó a pensar quién viene. Si ellos hubieran pensado quién venía, era el logos, era la mente, era la palabra de Dios. Venía sobre un pollino manso y humilde. Era como decir, yo no sé cómo decirlo bien, pero tal vez me haré entender. Era como decir que venía sobre el pollino un cable de alta tensión de electricidad, pero cualquiera podía tocarlo sin morir. Cualquiera podía tocarlo sin perecer. Sobre el pollino venía toda la autoridad y todo el poder de Dios, el Verbo encarnado de Dios. Esto es lo patético de esta historia. Vino a Jerusalén porque lo había prometido en las edades. Vino a Jerusalén porque quería cumplir la promesa que Dios había dado. Qué privilegio tuvo Jerusalén. El Logos, la palabra, la mente ordenadora de Dios vino a su casa. Qué evento patético. Y no le dieron la bienvenida. Se cuenta que en una ocasión la reina de Escocia salió a dar un paseo, fugada del palacio. En lo que era su tiempo de siesta se fugó, camuflajeada, salió del palacio y se fue a caminar por el pueblo. Una lluvia torrencial le sorprendió en el camino. Pero como iba camuflajeada, empezó a guarecerse de la lluvia debajo del techo de una casa, hasta que finalmente apareció una anciana a la puerta y le dijo: buena señora, entre a la casa, no se quede ahí, que puede resfriarse. Como la reina andaba sola, como no había escolta que le acompañara, como estaba camuflajeada, la anciana no la reconoció. Entró a la sala, pero le preocupaba el tiempo. Los minutos pasaban y ella sabía que en algún momento su escolta se daría cuenta de que se había fugado del palacio. Y viendo que la lluvia no mermaba, le pidió a la anciana si le podía proveer de algún paraguas para ella continuar su camino. La anciana entró a su cuarto y vio 3 paraguas que tenía en su cuarto. Desde luego, uno roto, que era el que usaba usualmente. Otro que estaba en buenas condiciones, pero era el que ella precisamente utilizaba para momentos especiales, porque tenía uno nuevo que nunca quería utilizar. Y allí se debatía, ¿cuáles de estos 3 paraguas le voy a dar a esta buena mujer que está en la sala, que tiene que salir? Ella dice que me lo va a devolver, pero ¿y si no me lo devuelve? Si no me lo devuelve y le doy el nuevo, pierdo el nuevo. Si no me lo devuelve y le doy el usado, entonces tendré que resignarme a andar solo con el viejo. Así que finalmente decidió entregarle el viejo, el roto. La buena mujer tomó el paraguas roto, salió a toda prisa, llegó al palacio, se introdujo en el palacio, pero entonces llamó
llamó a la escolta de la nobleza y exigió que aquel paraguas roto pusieran en una caja hermosa y se llevaran el carruaje blanco tal como ella lo habría prometido, y se le devolviera a aquella buena anciana que le había prestado el paraguas. Cuando aquel carruaje se detuvo con todo el protocolo imperial y preguntaron por la buena anciana, ella dijo: ¿cómo es posible que la reina me haya hecho un regalo a mí? ¿Quién soy yo para merecerme un regalo de la reina? Que se haya tomado la molestia de enviarlo en el carruaje imperial con los caballos blancos. Pero cuando abrió la caja, descubrió que dentro de la caja estaba devuelto el paraguas viejo. Empezó a gritar y a decir: si hubiera sabido que era la reina, le hubiera dado el paraguas nuevo. Esto es lo patético de esta historia. Si usted lee esta historia y no la entiende, usted pensará que aquí no hay entrada triunfal nada, porque la mirará con los ojos del humanismo desgarrado, del humanismo desenfocado, del humanismo que simplemente interpreta e entiende las cosas que son de Dios como mera superstición. Pero la historia de esta anciana y de esta reina nos revela una segunda experiencia patética. Es que lo que sucedió en Jerusalén todavía le sigue sucediendo a los humanos hoy. Dios prometió salvar a la humanidad, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Me encanta la forma y manera como Lucas lo presenta. Dice que cuando Jesús salió de Jericó y subió a la altura, empezó entonces a descender hacia Jerusalén, porque esa es la grandeza del amor de Dios. La grandeza del amor de Dios siempre es descendente. Baja a lo más bajo, llega a lo más vil, visita a lo más menospreciado, atiende a lo que nadie le consigue sentido. Desde luego, lo patético de la primera vez ya pasó. Lo patético de la segunda ocasión todavía tiene remedio. ¿Sabes algo? Yo puedo reconstruir la historia de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén contigo. Ahora mismo, si no conoces a Dios, Él ha comenzado a descender hacia tu Jerusalén. Y si te emociona, a lo mejor gritas qué bueno, tal vez lloras, tal vez dices te lo agradezco, a lo mejor dices ven a salvarme. Ayúdame en mi problema matrimonial, ayúdame en mi crisis con mis hijos, ayúdame en mi problema familiar, ayúdame en mi crisis económica. Pero ¿sabes algo? Él no viene a lo que tú quieres, Él viene a lo que se ha propuesto para ti. La voluntad de Dios es que tú no te pierdas. La voluntad de Dios es que tú procedas al arrepentimiento y puedas descubrir que más que un proceso ordinario y pasajero de la vida, puedas permitir que el Logos, la palabra de Dios, la mente de Dios, venga a ti y haga morada en tu vida. Para Jerusalén, todavía no hay entrada triunfal.
para todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. La entrada de Jesús a Jerusalén es triunfal, y la entrada de Jesús al corazón es triunfal. Para quien no ha recibido a Jesús, todavía hay un elemento patético en tu vida, y lo patético se disipa si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide. Tú le pedirías y Él te dará un agua que salta para vida eterna. Inclinamos el rostro.